en visión de noche. No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre bendito Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos das el privilegio de predicar tu palabra, pero también, Señor, porque una vez más, Señor, traes tú el alimento, porque eres tú, Señor, el que comienzas a servir esta palabra, este alimento para nuestra alma, para nuestra vida. Nosotros solamente somos portadores de tu palabra, Padre, y te pedimos, Señor, que sea tu palabra obrando, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, en los corazones de cada uno de los que nos ven por las redes sociales. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de sus corazones y comience a ser una raíz y comience a crecer y comience a dar fruto, Señor, y que tu palabra comience a transformar, a cambiar, a renovar, a restaurar las almas, los corazones de todo aquel que reciba tu palabra, Señor. Que ahora cada uno de los que están oyendo esta palabra, Señor, tengan un corazón disponible, un corazón dispuesto, Señor, abierto para que tu palabra entre y haga, Señor, la obra preciosa, así como la ha hecho en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Te pido que quites toda palabra torpe de mi boca y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando por medio de mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Ocupe su lugar, hermano, mientras que usted ocupa su lugar. Dele gloria a Dios. Amén. He titulado, hermanos, este mensaje Un desafío más. Y llevando la continuidad de lo que estábamos viendo la semana pasada, de cómo el apóstol Pablo estuvo en Atenas. Y de alguna manera estuvo enseñando y predicando la palabra de Dios ante mucha gente que tenía mucho conocimiento. Atenas era una de las ciudades donde se destacaba por el conocimiento teológico y tantas cosas en esa ciudad. Pero llegó Pablo y al ver sus dioses que ellos tenían, que tenían un Dios para cada cosa, para cada situación, viene Pablo y les presenta al Dios no conocido, al Dios que ellos no conocían, al Dios que les hacía falta, al único Dios verdadero. Viene Pablo y se los predica y se los enseña y le dice: este Dios creó todo lo que ustedes piensan que esos dioses han creado. El Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios de la agua. Hoy les presento a un Dios que ha creado todas esas cosas y es el único Dios poderoso. Amén. Pero se sigue dando la misma situación que se daba constantemente. Siempre la oposición, siempre la persecución, siempre la situación que venía de parte de gente que no quería recibir la palabra de Dios. Venía oposición no solamente del pueblo que no conocía, sino del pueblo que aún se decía ser que conocía. Y ese era el que ponía más oposición para predicar la palabra de Dios. Siempre era el mismo pueblo judío quien estaba en contra de la predicación verdaderamente de la palabra. Siempre de alguna manera contradiciendo, siempre de alguna manera queriendo retener a los predicadores del evangelio. Pero gracias a Dios que levantó hombres de valor como Pablo, que no le importó la oposición, sino que su principal propósito era enseñar a Jesucristo. Y les voy a leer este pasaje que me encanta. Yo creo que a muchos también nos gusta ese pasaje donde Pablo se refiere cuál era el propósito de él, de lo que él quería hacer. Dice Primera de Corintios capítulo 2, dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Aunque Pablo sabía mucho, no se las creía de las todas. Pablo iba con humildad, dice, predicando el testimonio de Dios. Dice: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo. Déjame decirte algo, hermanos, que si en esta sociedad lo que necesita y lo que
en tiempos antiguos la sociedad siempre ha necesitado es conocer a Cristo. En este tiempo, hermano, lo que la sociedad más necesita no es tanto el sustento económico, no es tanto una casa, no es tanto un carro, un trabajo. No, hermano, lo que esta sociedad hoy en estos tiempos emergentemente necesita es conocer a Cristo. Y tú y yo debemos de ser como Pablo, que nuestro mayor propósito sea presentarles a nuestro Señor Jesucristo y que le conozcan. Y el Señor comenzará a hacer la obra en los corazones de ellos. Amigo, tú que nos ves por las redes sociales, déjame decirte que Jesucristo es real, que Jesucristo te ama, que Jesucristo quiere que vengas a sus pies y Él quiere cambiar, transformar y darte vida eterna. Y sigue diciendo Pablo en este pasaje: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Aunque veíamos a Pablo de alguna manera que a pesar de las persecuciones, él seguía. A pesar de las prisiones, de los golpes, de las torturas que le hacían, él seguía, pero él era un ser humano. Él era un humano como tú y como yo, que tenía también angustia. Dice, fui a vosotros, dice, y estuve con temor y con mucho temblor y en debilidad. Dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué introducción quería dar yo con este pasaje? Que Pablo, saliendo de Atenas, ahora toma un nuevo desafío. Y analizando este pasaje, hermanos, el ir a esta nueva ciudad, él se fue a la ciudad de Corinto. Y yo decía, bueno, pues Corinto yo creo que era una ciudad, yo pensaba así, era una ciudad donde quizás ya había una iglesia establecida, donde él iba a ser bien recibido, donde quizás iba a comenzar a tener privilegios, donde quizás iba a ser más fácil predicar el evangelio. Pero todo lo contrario, hermano. Sí, era una ciudad muy famosa, Corinto. Era una ciudad muy famosa por su economía. Era una ciudad porque negociaba mucho, era de mucho negocio, pero también era una ciudad que estaba en gran, terrible pecado de inmoralidad. Y este nuevo desafío que Pablo iba a tomar, quizás ya no era tanto un desafío por las experiencias que él ya había tenido anteriormente en las otras ciudades. Pero siempre, hermanos, cuando llegamos y tomamos una responsabilidad en la iglesia de servir al Señor, ahora en una área o en otra área, siempre vas a tener nuevas experiencias y siempre vas a tener nuevos desafíos. Y déjame decirte, hermano, que no va a ser nada fácil. Los desafíos no son nada fáciles, hermano. ¿A cuánto les gustan los desafíos? ¿A cuánto les gusta servirle al Señor y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida? Donde tú me quieras poner, Señor, y donde tú me quieras llevar, Señor, yo quiero ser obediente. Son palabras que pesan, hermano. Pero son palabras que el Señor toma en cuenta y respalda. Y si tú estás dispuesto, créeme, hermano, que el Señor te va a respaldar, te va a ayudar, te va a acompañar y va a estar contigo donde quiera que vayas, predicando su evangelio, predicando su palabra. Él va a estar contigo. Leíamos el pasaje que leíamos al iniciar en el versículo 9. Cómo el Señor, respaldando el trabajo, el propósito de Pablo, como el Señor le respalda, como el Señor le ayuda y le dice, no tengas miedo. Quizás, hermanos, tú no has oído la voz audible, pero estás oyendo la voz de la palabra de Dios, que el Señor te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. ¡Aleluya! ¿A qué le tienes miedo para predicar la palabra a tiempo, afuera de tiempo, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que te relaciones? No tengas miedo.
Siempre hemos dicho que la obra es del Señor. Y si la obra es del Señor, Él va a proveer. Él va a estar ahí siempre para llevar a cabo su obra. Nosotros simplemente somos sus siervos que Él quiere usar para llevar esa buena obra. Entonces Pablo se dispuso, hermanos, a tomar este nuevo desafío e ir a Corinto, a esta ciudad llena quizás de lujos, llena de riqueza, llena de negocios, pero también llena de inmoralidad. Una inmoralidad, hermano, que no te puedes imaginar. Una inmoralidad, hermanos, hemos generalmente dicho que la ciudad de Las Vegas es la ciudad del pecado. Pero déjame decirte que analizando este pasaje, hermano, la ciudad de Las Vegas se queda corto a comparación de Corinto. ¿Te fijas qué tan terrible, qué tan grande era el desafío que Pablo había tomado de ir a predicar el evangelio de Cristo a esa ciudad? Pero no es por decisión de él, hermano, sino que el Espíritu Santo lo guía y lo dirigía para que fuera, y era necesario que él fuera a ese lugar. Vemos en el versículo 1, allí en el capítulo 18, dice de esta manera: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia. Junto con su esposa Priscila, había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Versículo 3. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Si en su versión 1960 no dice lo mismo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Pero aquí tenemos la versión 1960 también. Entonces, Pablo se va a Corinto y en esa ciudad él conoce a esta pareja, a Priscila y Aquila. Esta pareja, hermanos, habían sido deportados, los habían echado de la ciudad de Roma. Este gobernador, por una discusión, por problemas que había entre los mismos judíos, entre el mismo pueblo que se decía conocer a Dios, no los aguantó, no los soportó más y los deportaron de esa ciudad. Imagínate que eso sucediera aquí en Estados Unidos. No, estos cristianos nomás nos vienen a dar problemas, mejor los vamos a deportar. Y si así fuera, hermanos, pues siguiendo el propósito de Dios, predicando la palabra, y que a estos gobernantes no les gustara, no les pareciera que nosotros predicamos la palabra, gloria a Dios. Fuera por un buen propósito si el Señor permite que nos deporten. Pero no perdamos el principio, no perdamos la fidelidad, que es predicar a Jesucristo y a este crucificado, pero también resucitado. Amén. Entonces, estos hombres, Priscila y Aquila, era una pareja que venía de la ciudad de Roma, recién llegados, recién deportados de esa ciudad. Y Pablo de alguna manera se conectó con ellos, porque su trabajo de ellos era hacer tiendas, hacer como tipo cabañas. Pero no solamente cuando en este pasaje habla de hacer tiendas, no solamente se habla de hacer ese tipo de carpas o vestuarios con esas pieles de cabras, sino se trata también de que eran expertos en trabajar las pieles de una cabra, que esa piel era especial. Y Pablo sabía hacer todo este trabajo. Y vemos en el ministerio de Pablo que no solamente él decía, no, yo ahora soy un predicador y a mí me tiene que sustentar la iglesia y a mí me tienen que dar para mis viajes y a mí me tienen que sustentar. No, dijo Pablo, yo también puedo trabajar. Y dice, y se quedó con ellos. Y fue de grande ejemplo, dice la palabra de Dios, y dicen los comentaristas, dice que Pablo decidió hacer eso para no hablar mal de él, sino para que vieran que él se sustentaba por su propio trabajo. Y es bonito, hermano, también cuando la iglesia provee y sustenta al siervo de Dios que ha puesto como líder en una iglesia, y que sea dispuesto también en tiempo completo a trabajar en la obra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Es bueno también.
Pero cuando el líder también ve la necesidad que hay en la iglesia y dice, no, yo también necesito trabajar, y no se pone en esa posición de que, no, ustedes me tienen que sustentar. Qué bonito ejemplo nos deja Pablo. Un gran ejemplo, hermanos, que ahora en nuestros días, en muchas que se dicen ser iglesias, que tienen ganancias deshonestas los líderes y no trabajan y simplemente quieren estar, ahora sí que como dicen por ahí, quitándole la lana a las ovejas. Pablo, hermano, no tenía ese sentir. Pablo quería aún bendecir con lo que él hacía, con el trabajo que él tenía, quería bendecir a los demás también. Y que los demás se dieran cuenta que él también trabajaba y se dedicaba también a predicar la palabra. Los días sábados, los días de reposo, él se dedicaba a predicar la palabra. Más adelante vamos a ver cómo viene Timoteo también y trae ofrenda. Y él entonces sí toma una decisión y dice, no voy a trabajar más, me voy a dedicar por entero a predicar la palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos, que ojalá y que un día esta iglesia pueda sustentar a nuestro pastor y para que él se dedique de lleno y de completo a predicar a la palabra de Dios, a visitar a los enfermos, a visitar a las viudas, a visitar a las personas que necesitan ser visitadas, y que él se tome todo ese tiempo y la iglesia le pueda sustentar también. Y cuando sea necesario trabajar, también trabaje. Amén. También trabaje como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Entonces dice que Pablo, en el versículo 3 dice que Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, de tiendas, al igual que él. Fue en Corinto donde Pablo conoció a esta pareja. Dice, y halló a un judío llamado Aquila y Priscila. Era una pareja. Aquila era el hombre y Priscila era su mujer. No se dice, no se sabe exactamente si ellos ya eran cristianos o no, pero de alguna manera se hicieron cristianos. Después, más adelante, vamos a ver cómo ellos también fueron colaboradores de Pablo para predicar el evangelio, cómo ellos ayudaron, colaboraron con Pablo para ellos también ser parte de esa grande bendición de predicar el evangelio de Cristo. Amén. Así que Pablo decide quedarse con ellos. En el movimiento misionero, muchas veces el misionero se va a otras ciudades a predicar la palabra de Dios. Y a veces la iglesia no alcanza a sostenerle económicamente. ¿Verdad que sí? Tenemos varios programas en nuestra iglesia, como el Nardo Puro. A veces recogemos ofrendas de BAMI para ayudar a nuestros misioneros, pero eso no alcanza. Y vemos el ejemplo de Pablo, cómo él da ese mismo ejemplo de cómo los misioneros también tienen que trabajar. Y si usted toma el teléfono y habla con uno de los misioneros, ahorita en este tiempo, la mayoría de ellos tienen su trabajo secular. Aunque ellos, hermanos, han dejado su ciudad, han dejado su comodidad, han dejado muchas veces su familia para ir a predicar la palabra de Dios. Muchos de ellos, hermanos, han dejado sus carreras. Conocemos a un hermano de Tijuana que él, no recuerdo si él iba a ser o es ingeniero o arquitecto, pero él decidió ser pastor. Él decidió predicar la palabra de Dios. Y allá en México un ingeniero, un arquitecto, gana muy bien. Y en una ocasión este hermano nos platicaba y nos decía que cuando una vez se reunieron sus amigos, dice que todos comenzaron a platicar de sus logros y sus proyectos. Y dice que al final le preguntaron a él, bueno, ¿y tú qué hiciste? Y dice que él no sabía si él responder lo que tenía que responder. Y me llenó de grande gozo la respuesta que él dio. Dijo, yo soy pastor. Decidí dejar mi carrera por predicar a Jesucristo. Entonces, vemos el grande ejemplo de cómo también Pablo decidió dejar muchas cosas para predicar a Jesucristo. Hermano, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer o a dejar para tomar el tiempo de predicar a Jesucristo?
¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿O qué estamos dispuestos a dejar para predicar a Jesucristo? Entonces Pablo se queda con ellos y de alguna manera los evangeliza, ellos se convierten y de alguna manera ellos también vienen a ser parte y a ser colaboradores de Pablo. Dice en el versículo 4, cada día de descanso, o sea, cada sábado, cada día de reposo, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. ¿Qué era esto? Pablo se tomaba el tiempo, si trabajaba toda la semana haciendo tiendas, haciendo carpas, trabajando en las pieles de cabra, él tomaba ese sábado, ese día de reposo, lo tomaba para predicar la palabra de Dios. Cumplía con su trabajo laboral, pero también cumplía con la predicación de la palabra. Y yo creo que, conociendo a Pablo, lo que nos enseña la palabra de Dios, su principal propósito era eso. Si algún día tendría que faltar al trabajo por predicar la palabra de Dios, yo creo que él prefería predicar la palabra de Dios. Entonces dice que se quedó allí, dice, y comenzó, dice, que persuadía tanto a los judíos como a griegos. Versículo 5, después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra y testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Cuando viene Silas y Timoteo y traen ofrenda de donde venían, Pablo toma la decisión de ya no trabajar. Dice, ahora me dedicaré de tiempo completo a predicar la palabra de Dios. ¿Te fijas cómo nos enseña las dos cosas? De que también trabajó y predicó. Pero ahora cuando se viró sustentado económicamente, dijo, ok, ahora me voy a dedicar de tiempo completo, viendo la necesidad que había en esa ciudad de predicar la palabra de Dios. En nuestros tiempos, hermanos, el trabajo nos envuelve mucho. Pablo hubiera dicho, yo no puedo dejar de estar ganando esta solvencia económica, que es muy buena para mí. Era muy buen negocio ese, hermanos, Quizás ahorita tú vas a la Walmart y compras una carpita de una tienda y te sale $70, $50. Pero déjame que de aquel tiempo la venta de esas pieles o el trabajar con esas pieles era un muy buen negocio. Era un muy buen negocio. Y Pablo decidió dejarlo para predicar la palabra de Dios por tiempo completo. Pero yo me ponía a pensar ese día y digo, ¿yo me atrevería a hacer eso? ¿Y si mi familia pasa una semana de hambre? ¿Y si no me alcanza para pagar los biles? Pablo puso toda su confianza en el Señor. Y yo me imagino que Pablo ha dicho, bueno, pues si se me atora la carreta, como decimos por ahí, pues me pongo a trabajar también, pero sigo predicando la palabra de Dios. Hacerlo uno sin dejar hacer lo otro. Y esto, el propósito de Pablo, hermanos, era el que les decía al iniciar, dice, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Aquellos mismos que decían conocer a Jesús, que decían conocer la palabra de Dios, porque realmente no habían conocido a Jesús, porque lo rechazaron, porque lo crucificaron. Pero la intención de Pablo era presentarles que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Pero mire lo que hicieron esto, dice. Pero cuando ellos se opusieron, dice, y lo insultaron, mira lo que hizo Pablo. Pablo se sacudió del polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. En pocas palabras, no quieren recibir la palabra de Dios. Yo no me voy a detener aquí. Yo tengo que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Al que quiera y al que no quiera, yo me sacudo mi ropa, yo me sacudo mi responsabilidad y es sobre ustedes. Para que un día no diga la gente que no se les predicó la palabra de Dios.
Ahora hay tantos medios, hermanos, por las redes sociales. Por eso es que compartimos la palabra de Dios por medio de Facebook, a donde podemos llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier familiar donde quiera que se encuentre. No va a tener motivo en aquel día de decir: a mí no se me predicó la palabra de Dios. Era algo similar que les estaba diciendo Pablo a estos judíos. No quieren recibir la palabra de Dios. Ok, yo sacudo mis ropas y sobre ustedes será su propia sangre. Yo soy inocente. Hermanos, la responsabilidad tuya y mía es solamente predicar la palabra de Dios. No te molestes, no te entristezcas si hay personas que no quieren recibirte la palabra de Dios, o quizás hasta te ofenden por predicarle la palabra de Dios. Tú sigue tu camino y sigue predicando a Cristo crucificado. Tú sigue adelante, que sea tu principal propósito predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio de Cristo. Déjame decirte que la mayoría de las veces va a haber oposición. La mayoría de las veces te van a rechazar. Pero tú no sabes cómo Dios va a trabajar con esa persona. A veces nos detenemos a quererle predicar a una persona. Pablo se atrevió a ir a Corintios, aún sabiendo de cómo era esa ciudad, de cómo vivían en inmoralidad, de cómo tenían todo, cómo tenían lujo, cómo tenían quizás lo más moderno. Pero le dijo él: ellos necesitan saber que Jesús es el Mesías. A veces nosotros nos detenemos y vemos a una persona por su pecado y decimos: bueno, esta persona no. Y los calificamos. Debemos de predicar a todos la palabra de Dios. A quien sea. Necesita. Todos necesitamos a Cristo. La gente allá afuera, la sociedad de este tiempo, como te decía al principio, necesita a Cristo. Y tú y yo ya lo conocemos. Tú y yo lo tenemos. No lo podemos esconder. Él es la luz que no lo podemos esconder, no la podemos apagar, sino que tenemos que dejarla que alumbre a los demás. Y ese era el propósito de Pablo. Pero Pablo dijo: ok, yo no me voy a detener aquí con ustedes. Dice: de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. A nosotros, hermanos. Y gracias a esa predicación, hoy tú y yo podemos recibir la palabra de Dios. Gracias a ese desafío que tomaron estos hombres desde un principio, a pesar de cualquier circunstancia, por muy terrible que fuera, ellos tomaron la decisión de seguir predicando. Y gracias a eso, hermanos, la palabra sigue caminando, caminando, caminando. Y ese es el propósito que nosotros queremos hacer también como iglesia en este lugar. Predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y es por eso que así se llama esta serie. Versículo 7. Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. En pocas palabras, vivía al lado de la iglesia. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa, dice, creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿Te fijas? Pablo ni por su mente pasaba quizás que este hombre y su familia fueran alcanzados y fueran a ser convertidos, y no solamente que recibieran la palabra de Dios, y no solamente que fueran creyentes, sino que también se bautizaran. Y esto trae mucha carga a mi mente y a mi corazón. Y digo, quizás mis vecinos no viven al lado de la iglesia, pero viven a un lado de mí. Y yo soy la iglesia. Hermano, tú eres la iglesia. Así que tus vecinos viven a un lado de la iglesia, a un lado donde se les puede predicar la palabra. Allí están tus vecinos. Tú eres la iglesia. Tú puedes predicarles a Jesucristo. No, pero es que mi vecino casi no habla. Pues háblale tú, salúdalo, comienza a hacértelo tu amigo. No, pero es que mi vecino habla inglés. Bueno, pues te voy a enseñar una palabra. Yo no sé mucho, no, bueno, nadie no sé nada. Pero después decirle hi, hello,
Y ya por ahí se comienza, hermano. Por ahí se comienza y Dios te va a dar sabiduría y te va a dar palabra y te va a ayudar para que tú le hables y Él te entienda y para que tú le entiendas también a Él. Solo basta predicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos la iglesia, hermanos, y nuestros vecinos viven a un lado de nosotros. No hay excusa para decir que tu vecino no pueda escuchar la palabra de Dios. Pablo en una ocasión también dijo que somos deudores. ¿Cuántos deudores hay aquí? Yo soy uno de ellos, hermano. Porque yo le debo de predicar el evangelio a todos mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, aún a los que no conozco, debo de predicarles el evangelio. Somos deudores del evangelio de Cristo hacia las personas, hermanos. Entonces este hombre dice que toda su casa, dice él y toda su casa creyeron. Qué bonito, hermanos, imagínate que te ganaras una familia para Cristo. Y no solo a una familia, sino al vecino de al lado, al vecino del otro lado, al de enfrente y al de atrás. Y luego que esos vecinos comiencen a ganarse a sus vecinos. Y esos vecinos a sus otros vecinos. Así es el evangelio, hermano. Así es el evangelio. Pero necesita comenzar conmigo, contigo. No esperemos a que venga otra vez Pablo y él haga el trabajo que ya hizo. Él ya hizo su trabajo. Ahora nos toca a ti y a mí tomar esos desafíos como Pablo, como Silas, como Timoteo, como cada uno de sus discípulos, hermano. Ay, hermano, pero es que tú no sabes el trabajo, hermano. Tú te miras muy contento, muy no, hermano, también trabajamos. Allá está el hermano por ahí que, yo conozco su trabajo y yo le digo, no, ese trabajo. Si algún trabajo he tenido muy difícil y muy pesado es ese. Y en el que no quisiera regresar por muy, el último que fuera es ese. Y el hermano trabaja ahí. Y también predica. Y también sirve al Señor. Yo creo que no hay excusa, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos enamorados realmente de Cristo y cuando el amor del Señor vive en nuestras vidas, hermanos, no hay oposición que nos detenga, no hay circunstancia que nos detenga, no hay ninguna situación, por muy difícil que sea, que nos detenga para predicar la palabra. No hay cansancio que nos detenga para predicar la palabra. No hay enfermedad que nos detenga para predicar la palabra. No hay situación, no hay economía, no hay nada que pueda detener a esta iglesia para predicar la palabra de Dios, hermano. No hay nada que la pueda detener. Jesús mismo le dijo, y aún mismo las puertas del Hades prevalecerán con esta iglesia. Entonces, ni aún la muerte, hermanos, podrá oponerse contra la iglesia, ¿qué puede oponerse entonces? Para servir al Señor como iglesia y para predicar su palabra. Nada, hermanos. Y más si el Señor va con nosotros. Eso es lo primordial. Versículo 9. Una noche el Señor se le apareció, le habló a Pablo, era el versículo que leíamos al iniciar. En una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Hermano, esta palabra el Señor se la habló a Pablo. Esta palabra el Señor hoy nos la está hablando a nosotros. Hermanos, no tengas miedo, no dejes de hablar, habla con libertad, no te quedes callado de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha cambiado, ha transformado, que ha pagado el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. No te quedes callado, no te quedes callado. Cuando sucede algo en nuestra vida que fue impresionante, cuando sucede algo en nuestra vida que llama mucho la atención, hermanos, no nos podemos aguantar a llegar a la casa y contarle a nuestra esposa, a nuestros hijos. No nos podemos aguantarnos para ver a nuestro amigo y decirle lo que sucedió. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Así mismo, o más grande debe de ser, hermano. La emoción, la satisfacción, la alegría, el gozo
de predicar a Jesucristo. Que saliendo de aquí no hay quien me encuentre para decirle que Cristo le ama. Que saliendo de aquí no hay quien me encuentre o a quien pueda decirle: Jesucristo quiere salvar tu vida. Que saliendo de aquí, si me voy a cenar unos tacos allí al que está haciendo los tacos: amigo, Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Quiere que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Él. Él te quiere dar una nueva vida. Hermanos, yo no quiero perder esta oportunidad de decirle a nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales que Cristo es la vida eterna. Que Cristo es el único camino al Padre y al cielo. Que Jesucristo es el que vino y pagó el precio por nuestros pecados. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos de hacer lo mismo, donde quiera que vayamos. Versículo 10 dice: pues yo estoy contigo. Hermano, ¿vas a seguir callando? Si el Señor te dice: yo estoy contigo, no te lo está diciendo el hermano Carlos de aquí, no, te lo está diciendo el Señor. Yo estoy contigo. Señor, si tú pones una pregunta y puedes decir: Señor, pero yo no sé cómo hacerle, como le dijo Moisés al Señor: Señor, pero es que yo tengo este problema. Señor, pero es que yo no sé hablar. Díselo al Señor. El Señor te va a buscar una solución. El Señor te va a poner a alguien, o el Señor te va a dar palabra, o te va a dar habilidad, o te va a dar conocimiento. Pero pídeselo al Señor, díselo al Señor. El Señor es el que te está llamando a su obra. Él te va a preparar, Él te va a dotar de lo que necesitas para hacerlo. A veces los complicados, diría por ahí el hermano de Colombia, los complicados somos nosotros. Nosotros somos los complicados, hermanos, nos complicamos el trabajo. Dice: pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Hermanos, nosotros somos pocos los que estamos aquí. Y son miles de gente los que están allá afuera, aquí en esta ciudad de Sacramento, California, que necesitan conocer a Cristo. Y muchos de ellos son del Señor, muchos de ellos son del Señor, pero te están esperando a ti y a mí que vayamos a presentárselo. Muchos de ellos son del Señor. Y el Señor te está diciendo: no temas, no calles. Yo tengo mucha gente allá afuera que son míos. Y te quiero usar a ti para que les digas que yo ya les estoy llamando. Aquí en Sacramento, o allá de nuestro hermano es de allá en Nebraska, allá en Nebraska también, allá en Guatemala, allá en México, allá en El Salvador, allá en cualquier parte del mundo, hermanos, el Señor tiene pueblo. Y está esperando que sus hijos vayan y les prediquen. ¡Aleluya! Versículo 12. Viene la oposición, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Oh, sí, vamos a ir a Sacramento y vamos a ir por las calles predicando la palabra de Dios. Y vamos a ir casa por casa predicando la palabra de Dios. Pero cuando viene la primera oposición, hermano, esta semana no vamos a ir. Esta semana no va a haber estudio, hermano. Porque ya comenzaron las oposiciones. No, hermanos, es que ya se puso complicada la cosa. Yo creo que no se nos ha puesto tan complicada la cosa a nosotros, hermanos, como a aquellos discípulos. Como a Pablo, a Silas, a Timoteo, a los discípulos de Jesús. Hasta ahorita no se nos han puesto igual de complicadas las cosas como a ellos para predicar la palabra. Pero viene la oposición, dice. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, dice: unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en forma contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. ¿Te fijas cómo Dios, cómo Jesús mismo, en presencia de su Espíritu Santo, estaba ahí respaldando a Pablo? Que este hombre dijo: yo no tengo nada que ver aquí, no me interesa ese asunto. Yo no puedo tomar cartas en este asunto contra Pablo. Háganlo ustedes.
Si él hubiera querido, hubiera tomado y hubiera encarcelado a Pablo, lo hubiera azotado. Pero el Señor estaba con Pablo. Versículo 15. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Pero también podemos ver la otra parte, hermanos, como en esta ciudad no había un interés por conocer a Cristo. A este mismo hombre no le importó nada. Que le hubiera dicho, bueno, a ver, quiero escuchar, quiero saber, quiero conocer lo que se está predicando. Dijo, no, a mí no me interesa este asunto. Arreglen ustedes. Si no es algo grave que haya matado a alguien o que haya hecho una fechoría más fuerte, a mí no me interesa. Eso dijo este gobernador. Y los judíos, esperando que tomaran cartas en el asunto contra Pablo, para juzgarlo, para encarcelarlo, o quizás para azotarlo, y tantas cosas más. ¿Cuántas veces en la primera oposición, hermanos, tiramos la toalla? ¿Cuántas veces quizás en la primera oposición, cuando el Señor nos quiere formar? ¿Cuántas veces quizás cuando pasamos por un proceso y le decimos, ay no, Señor, siempre no? Pero ¿cómo, hijo? Si apenas te quiero formar. Porque después te quiero llevar a la ciudad de Corinto. Porque después te quiero llevar a otra ciudad más fuerte y tú vas a ser el vaso que yo quiero usar. Pero muchas veces en la primera oposición decimos, después, Señor, todavía no estoy preparado. Y dejamos esa oportunidad de que el Señor nos quiere usar. Y vemos esas oposiciones como algo negativo, como yo creo que a lo mejor esto ni es del Señor. No, hermano. Mientras que prediques verdaderamente la palabra de Dios y predicas a Jesucristo y predicas el evangelio de Jesucristo y su palabra, no poniéndole más ni quitándole, es propósito de Dios. Es la palabra de Dios. Y Dios te va a respaldar en cualquier oposición. Versículo 16. Así que los expulsó de la corte. Dijo este hombre, a mí no me interesa tu asunto, para afuera. Pero estos hombres no se quedaron conformes. Estos hombres no solamente era por defender su creencia, sino estos hombres lo hacían con coraje, con odio. Y no tanto odio por la persona, sino por lo que hacían. Porque los confrontaba la palabra de Dios. Entonces estos hombres no se quedaron quietos. Dice, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Aún ni eso le importó a este hombre. Y hay gente, hermano, hay gente de alto rango, supongamos en la sociedad, que no le interesa nada, saber nada de Dios. Hay gente que por la posición que tiene, ya sea económica, ya sea laboral, no le interesa saber de Dios. Yo le decía a un hermano, apenas en la semana, le decía, hermano, porque él me platicaba su experiencia ahora que estuvo en México. Y dice, hermano, yo veo cómo allá cuando uno les predica la palabra de Dios a la gente, tú sientes cuando la gente está abriendo su corazón y lo está recibiendo. Pero muchas veces aquí predican la palabra de Dios y haz de cuenta como el beisbolista que avienta la pelota y el bateador la retacha, pero con ganas. Y a veces así se siente cuando uno aquí predica la palabra de Dios. Y le digo, sí, hermano, yo he mirado eso. Digo, que una de las oposiciones aquí de la palabra de Dios es la comodidad. Porque tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, tengo una buena casa, estoy de salud, tengo dinero. No necesito de Cristo. Pero tú y yo somos los portadores de la palabra de Dios, hermanos, para llevarlos a esos corazones necesitados. Lo que esta sociedad necesita, hermanos, es predicarle a Cristo. En su comodidad o en su incomodidad. Necesitamos llevar el evangelio. Y el Señor va a hacer la obra en los corazones.
pero tú y yo somos los portadores, pero debemos de tomar ese desafío. Hermano y amigo, tú que nos escuchas por las redes sociales, ven a Cristo. Necesitas conocerle, necesitas saber de Él, necesitas saber que Él ya pagó el precio de tus pecados y que Él te tiene una vida eterna. Que es lo que quiere es darte una vida eterna, una salvación eterna. Porque lo que este mundo ofrece y sus deseos es muerte, muerte espiritual. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Hermano, ponte de pie sin tomar más tiempo. Demos gloria a Dios. Amén. Y que esta palabra, hermanos, haya hecho nacer en nuestro corazón una gran necesidad de tomar un desafío. Yo sé que tú has tomado desafíos, quizás cuando comenzó el año, de servir al Señor en una área, en otra área. Pero déjame decirte, hermanos, que cada día van a haber desafíos diferentes caminando con el Señor. Cada día van a venir trabajos, cada día van a venir situaciones, cada día van a venir oposiciones a nuestra vida en este trabajo precioso. Pero déjame decirte, como le dijo el Señor a Pablo, no temas, no calles, sigue predicando la palabra de Dios. Amén. Y a ti, amigo, que nos miras por las redes sociales y que estás aquí, ven a Cristo. Ven a Cristo. No hay mejor tomar de decisiones que tomar la decisión de entregarle mi vida a Cristo. No hay cosa más segura en nuestra vida, porque sabemos que lo que hay aquí en este mundo y en esta tierra, nada es seguro. Pero lo que sí es seguro es Cristo. La salvación que Cristo te ofrece. La vida que Cristo te ofrece, esa sí es segura y es fiel y verdadera. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra, y que la palabra de Dios siga haciendo la obra en nuestros corazones y en los corazones también de aquellos que han escuchado esta palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu grande bendición, Señor, de poder recibir esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando ese valor, esa fuerza, esa sabiduría, Señor, para